ver el live, deja ver. Sí, ahora se supone que sí. Pero, pues con filtro. Ay, Ya, ahora sí. Y la madre, tengo problemas con el cable. la madre está hablando por TikTok, pero no la escucho porque tengo ese celu silenciado. ¿Viste? Y la madre está hablando por TikTok, ¿tú la escuchas ahí? Sí, Y ahí le envié la invitación por Instagram. Acéptala para escucharte. ahí está. Estoy echando mi pelo, escuchas, bueno. ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. ya. Muy bien. Shalom, shalom. Nos están saludando ahí, Mauricio. Donde no veo, no me ha salido ningún mensaje. Ahí está. Mauricio Chalón, maldita no. Ahí está Mauricio. Ya. ¿Cómo Ya. están en esta Bueno, nos noche retrasamos fría? un poquito. Sí. 3 minutos, pero Sí, ya estamos bien. Ajá. No podíamos ser perfectos. exactamente. Estamos en vivo, todo sucede en vivo. Sí. Bueno, entonces, damos la bienvenida a nuestro público, a nuestro segundo capítulo de Ni Ni expertas, expertas ni ni perfectas. perfectas. Bueno, Así que, chicas, bueno, bienvenidas una vez más. Este espacio donde vamos a hablar de la espiritualidad desde lo humano, desde lo real y no desde la perfección. Eso es Tal lo cual. importante. Bueno, hoy día el tema que nos convoca es la espiritualidad no te salva de tocar fondo, ¿cierto? Ese es el tema que vamos a abordar hoy día. ¿Alguien si quiere partir? ¿Están todavía conectándose? Llevamos 9 conectados. súper. Preguntar si Sí. alguno tiene alguna pregunta o que quiera contar como si está pasando por alguna situación antes de comentar nosotras. Claro, algún tema que quieran abordar. Hoy día la audiencia Se está quedó tímida, parece. Sí. Bueno, comencemos entonces. Comencemos nosotras. Ay, Bueno, yo creo que debemos de partir porque muchas veces en las redes sociales pareciera que ser espiritual, ¿cierto? Significa estar feliz todo el tiempo, sabiendo que hay tantas cosas de que uno como ser humano tiene que atravesar eh, y llegar, digamos, a eso no implica finalmente de que el estar conectado, ¿cierto? Con Hashem, con Dios, significa que uno va a estar siempre bien, ¿cierto? Uno como que vive un poquito emociones de montañas rusas, ¿verdad? Sí, exactamente. Aparte que se piensa como que entre que uno más espiritual se vuelve, es como que no vamos a sufrir o como que en realidad no nos pasaran cosas malas. Eso se tiende a pensar mucho. Ajá. exacto. Sí, pero No es como que un día uno despierta y se acabó el sufrimiento. exacto. Sí, pero lo bueno es que uno tiene como un sostén. Es como más llevadero
de repente el tener como situaciones complejas, eh, a diferencia de cuando uno se siente como vacío o efectivamente no sientes ese sostén, que puedes estar totalmente rodeado de personas, pero si no estás conectado con, con algo más allá, como que uno igual se siente solo, ¿cierto? Sí, y bueno, y pasa como en todo orden de vida. Puede Sí, ser en lo emocional, ¿cierto? Hay personas que pueden caer en algún tipo de depresión. Pasa en lo laboral también cuando, no sé, pues no estás cómodo a lo mejor en tu lugar de trabajo, pasa con tu entorno, con tus exacto. amistades. O sea, es un todo finalmente, Sí, ¿cierto? sí. Que nos puede llevar, digamos, a esto. Bueno, yo les quiero compartir dos Ujú. situaciones eh, que, siendo sincera, no es así como, hoy toqué fondo, como, no sé, me pasó alguna situación con temas ilícitos, cosas así, sino que en realidad mi vida ha sido bastante más tranquila. Pero obviamente sí se nota la diferencia cuando uno tiene una conexión a cuando, lo que les decía, pues como sentirse como un poco más vacío. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que he tenido como 2 o 3 episodios de ataques de pánico, ¿ya? Ujú. Y me acuerdo que el último que tuve eh, me llevó a buscar algo más allá, porque independiente de que siempre estuve como conectada con, bueno, la religión católica, que había como obviamente el conocer que existe algo más allá, que tienes un creador, etcétera. Entonces, bueno, yo en ese momento como que estaba bien alejada de la espiritualidad, pero estaba en esta búsqueda. Y me acuerdo que yo en particular tuve en temas de oficina un ataque de pánico. Ujú. Y fue súper heavy como sentir ese vacío. Y yo creo que a raíz de eso, eh, como que fue más fuerte el empezar a buscar. Yo me acuerdo que, claro, empecé como, ya, quiero conectar con los ángeles, con los arcángeles, con algo como, algo más allá. Ujú. A partir de esa situación que fue para mí como muy angustiante. Y la otra, como, no sé si de tocar fondo, pero sí fue como una situación importante para mí, que mi papá estuvo en la UTI un mes completo. Y en realidad no estaba muy bien. O sea, de hecho estaba más allá que más acá. Y yo tenía una compañera de trabajo que era evangélica. Entonces ella me preguntó si quería que pusiera a mi papá en cadena de oración. Y yo, si bien no tenía la fe, porque yo en verdad no tenía la fe en ese momento, yo sí tenía la fe en que estas personas podían como llevar ese mensaje al creador, como para que se hiciera el milagro en el fondo. Como intermediarias. Exacto. Ujú. Bueno, resultó todo bien, mi papá salió de la UTI, súper bien. Y yo de hecho decía así como, esto en verdad es un milagro, porque claro, ellas tenían la fe. Pero volviendo como a la historia anterior del ataque de pánico, yo después decía como, en realidad uno no necesita un intermediario, como que en el fondo es eso de volver a Dios. Volver a Dios es lo que nos ayuda como a no tocar fondo. Volver a como eso, sentirse sostenida, estar como con alguien que tú sabes que está siempre ahí, o algo que tú sabes que está siempre ahí. Entonces, bueno, como que mi reflexión en el fondo iba a eso, que muchas veces tocar fondo es porque nos hace falta un algo. Entonces necesitamos como llenar ese vacío. Y ese vacío lo llena el creador, Dios. Eso. No sé Así es. ustedes, chicas.
Y Sí, yo igual pienso lo eh, mismo. Al final, la vasija se tiene que desocupar para volver a recibir algo. Exacto. ¿Qué tal decías, cual. madre? No, es que claro, lo que pasa es que nosotros ahora que tenemos este conocimiento, ¿cierto? Nosotros somos estudiantes, pero antes yo creo que antes de llegar a esta tecnología espiritual, que nos enseña desde otra forma cómo vivir nuestros dolores, ¿cierto? Eh, como bien tú decías, Esther, este vacío que se va creando, antes de, no sé, pues a mí me pasaba que, por ejemplo, en lo personal, me hablaba mucho el ego, ¿en qué sentido? Así como que, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está tocando a mí vivir esto? Era como, no, no debería haber sido así de esta forma. Entonces, finalmente, las situaciones de la vida, cuando uno va como entendiendo esto, que fue hace muy pocos años que comencé a entenderlo, finalmente me di cuenta, claro, o sea, Dios puede estar, yo pensaba que como cuando te enseñan como la religión y todo, que siempre está este Dios que está siempre contigo y todo, pero a través de la cábala también aprendí algo distinto, que finalmente por algo nosotros tenemos el libre albedrío, ¿cierto? Entonces, claro, pero yo decido al tener ese libre albedrío si yo quiero que Dios sea parte de mi vida o no, ¿ya? Entonces, llevándote como lo que estabas hablando, como no sé, pues como momentos de oscuridad o momentos malos que a una le pasan, a veces pasa que las personas como que se alejan más en vez de acercarse más. Y en mi caso fue como que opté por acercarme. Claro, era algo que yo no entendía, porque si nos vamos con el tema de las religiones todo el rato nos están enseñando que por tu culpa, que por tu culpa, y uno mismo se siente culpable de las cosas que a uno le van pasando, pero finalmente a través de la cábala, claro, al tener este libre albedrío, yo lo escogí, yo lo escogí y ese vacío, que yo tenía que pasar por ese vacío finalmente, era para poder llegar a él, para llegar a él, para escogerlo, para escoger esta luz, ¿cierto? Y también para ir canalizando que finalmente en la cábala no existe nada malo, ¿cierto? Son todos como aprendizaje, como lecciones, como cosas que sí tenemos que vivir. Pero claro, no implica que al estar conectados, ¿cierto? Con Dios, que nunca más nos vaya a pasar nada. Eso no es real. Lo que pasa es que, claro, cada vez que nos viene a lo mejor algún golpe, algo fuerte, ya sabemos, digamos, cómo enfrentarlo, el ver, el parar, ok, que tengo que aprender, ¿cierto? Y me tengo que también dejar llevar por la emoción, o sea, no es tampoco reprimirla, ¿cierto? No es reprimir, no es reprimir el dolor, sino que al contrario, es como, ok, ya, Claro, por ti, Señor, y acercarse, po, es acercarse más libremente. Y nadie te está obligando, nadie te obliga, es una decisión individual a través de esto, ¿cierto? claro. Y además tampoco nadie te dice que no lo pases mal ese día. O sea, si tienes que llorar, si tienes que enojar, nadie te dice que no lo hagas. De hecho, es mejor hablar siempre con la verdad, incluso con Dios. Decirle, Dios, ¿sabes qué? Hoy no quiero hablar contigo porque estoy molesta. Yo creo que eso Claro, es algo que nadie lo dice, que nadie lo habla desde esa perspectiva, porque piensan que uno tiene que como que amar todo lo que nos sucede. Y no siempre es así. Como decía la madre, nos toca el ego, ¿cierto? Yo recuerdo en una clase que nos hizo nuestra profe, donde dijo lo que tú decías, porque uno se hacía esas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas tan malas? Y ella hizo una pregunta muy importante y dijo, ¿por qué no a ti? ¿Por exacto. qué tú? ¿Qué tienes tú que a ti no te podría pasar algo? O sea, ¿por qué a ti no te podría pasar? Y la Encuentro pregunta que es, eso es ¿y como por qué a heavy. mí no? ¿Cierto? Y la pregunta sería, ¿y por qué a Claro, mí no? Finalmente. porque a mí no, si al final somos todos hijos de Dios y somos todos iguales, por así decir. O sea, todo, nadie está a salvo de que nos pasen situaciones
malas, entre comillas, situaciones dolorosas. Claro, claro, pero la Claro, Sí, yo ventaja creo en que el eso, fondo, o sea, no sé si es una ventaja, pero es que sí te da herramientas para poder como llevarlo de mejor manera. Em, Como decía antes, como sentirse más sostenido y no quedarse pegado como en ese dolor, porque al final es eso lo que eh, deberíamos como evitar. Como obviamente sí hay que transitar las emociones, y eso es lo más sano, lo normal y todo, pero no estar, no sé, pues 6 meses pegado en lo mismo. En realidad ya, tomemos acción, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué llegué a esto? Eh, Tampoco tomarlo con culpa, como decía Made, porque muchas veces uno, claro, se empieza como a culpabilizar de cosas que son totalmente externas o que en realidad no podemos tener como control de todas las situaciones, claramente. mm, Entonces sí es importante claro, como eso de tener como esta claridad de ya, a ver qué hay que aprender aquí, también entender de que no todas las situaciones, porque eh, hay como cierta rama, no digo de cábala, pero cierta rama que siempre dice como, esto es espejo de algo que tú estás haciendo. No necesariamente es espejo. Hay cosas que hay que aprender y hay cosas que hay que también discernir y decir, bueno, esto a mí no me corresponde. Como hacer la línea. Yo creo que también, de cierta forma, cábala sí está bastante relacionado con psicología y como con esta parte de poder aprender a discernir, aprender a poner límites, aprender a como que todo tiene su tiempo al final y que son los tiempos de Dios. claro. to- tocaste algo súper importante, Sí, ya, Esther, cuando dices, esto a mí no me pertenece, cuando estás dando el ejemplo de la persona espejo, sí es verdad, porque hay situaciones en la vida que uno dice, por más que lo analiza y todo, dice, no, no, es que no, no me siento reflejada y no me pertenece. Y la cábala también, como es un mundo tan amplio, eh, te refiere cuando uno no te pertenece, te refieres también a tus ancestros, que no te pertenece este dolor, no te pertenece esta repetición constante de repente de patrones, de cosas que van enlazadas, ¿cierto? Eh, Finalmente, yo siento que el dolor es una oportunidad, digamos, de poder revertir cosas. Es como una reprogramación espiritual finalmente, poder manejar el dolor desde esta forma, de una forma distinta que antes uno no lo hacía. Exacto. exacto. Sí, toda la razón. Y además, bueno, se tocó un poquito el tema, creo que fue la madre que dijo que al final nosotros pactamos esto. O sea, desde esta tecnología espiritual, eh, a nosotros se nos dice que antes de venir a este mundo nosotros elegimos a nuestros padres, nosotros elegimos qué cosas, qué situaciones, qué personas vamos a conocer en esta vida. Y nosotros, como dice la profe, nos dimos un saludo de caballero y dijimos, sí, ok, acepto que voy a pasar por estas situaciones para aprender lo que deba aprender y para avanzar a mi propósito, que eso es lo principal, que todas las cosas al final nos pasan por un propósito más grande. No es porque Dios nos quiera hacer sufrir o nos quiera hacer pasar malos ratos. Sí. Y Exacto. generalmente las personas como que huyen un poco del dolor, como que el ser humano tiende obviamente a nadie le gusta sufrir, ¿cierto? Entonces tienden a huir de esto, siendo que el dolor es una alarma maravillosa de decirte, hey, aquí algo está pasando, o sea, hagámonos cargo finalmente, ¿cierto? De esto, de esta emoción o de lo que tú estás viviendo, porque por algo, por ejemplo, una persona, no sé, po, si vas a caer en alguna depresión, qué sé yo, por ejemplo, es como una alerta, finalmente es una alerta de antes de. ¿Ya? Yo creo que esta tecnología espiritual nos enseña de que antes de caer en lo malo,
es una nueva etapa en tu vida, es como una nueva oportunidad, transitar Sí, ese dolor, Exacto. sí, como que te lo enseña Tenemos desde una esa pregunta. forma. sí. Dice, Tenemos el una pregunta. sufrimiento tiene un propósito espiritual y la verdad es que sí. Em, a ver, ahora ojo, porque no siempre es sufrimiento porque sí. Me refiero a que nosotros nos van dando como distintas señales dentro de nuestro camino y cuando uno, no sé, el típico ejemplo, el clásico del trabajo, que uno lo pasa mal, que ya no quieres ir al trabajo, que te levantas y es como, hoy no, de verdad que no me siento a gusto en esa parte, pero la gente no hace como esto de decir como, bueno, si no me siento bien acá, empiezo a buscar, me cambio de trabajo, que yo sé que no es algo que sea fácil, pero por algo te está pasando eso también. Porque, no sé, puedes estar 5 años y los 5 años, 3 años lo pasaste súper bien y de repente todo cambió y ya ese no es tu lugar. ¿Y por qué? Porque todo lo que necesitabas aprender de ese lugar para crecimiento personal, espiritual, lo que haya sido, ya lo aprendiste. Entonces te están sacando, te empiezan a incomodar para que tú hagas el corte, en el fondo. De decir, ya aquí ya Exacto. se hizo lo que había que hacer. Y cuando uno se empieza como a quedar en la incomodidad, es cuando empiezan a producirse como situaciones más complejas, que no se pueden llegar como al acoso laboral, etcétera. Entonces, es importante, como decía la madre, escuchar esas alarmas, porque son alarmas. E incluso de repente hay gente que llega como a enfermarse. Yo Claro. tuve una conocida que ella adoraba su trabajo, pero le empezó a pasar mal, 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 hasta que al final se enfermó, le tuvieron que hacer trasplante. Entonces fue como súper heavy todo lo que le pasó. Fue muy como de teleserie, como que quedó ciega, después recuperó, cuando salió de ahí ya se recuperó y todo, pero claro, tuvo que, como no entendió estas señales, tuvo que pasar por todas esas cosas que eran quizás innecesarias. Pero Claro. a fin de cuentas, con eso ella entendió de que su propósito era absolutamente otro, nada que ver, que no lo estaba cumpliendo en ese lugar. Por Exacto. supuesto, claro, al final siempre se nos van dando avisos y si uno no los va escuchando, no se va escuchando a uno mismo también, llega como el sufrimiento en sí, que sería como lo más heavy que podemos pasar, que vienen estas situaciones difíciles, complicadas que hablaba Esther. ¿Qué decías, Mae? Y no, de lo mismo que estaba hablando la Esther, lo que pasa es que, claro, tu alma te va dando siempre como alertas de, pero uno es reacio, pues como que uno dice, no, no puede ser esto, no sé qué, una como que le gusta llevarla en Bueno, contra, escorpión, ¿cierto? Sí, Y hasta que el organismo ya no van a daba llevar más, su el idea. alma se enferma. El alma va a estar siempre bien, pero igual hay algo físico que obviamente empieza a pasar en el cuerpo y tu cuerpo se empieza a demostrar. Entonces son alertas que uno obviamente las tiene que tomar. Y como bien tú decías, Esther, o sea, finalmente no es que nadie está diciendo de que si tú estás incómodo en la pega tenéis que no ir más, no, porque es imposible, ¿cierto? Pero sí ocuparse y, no sé, pues partir por lo menos con un currículum, como para partir, digamos, claro, buscando pega, ¿cierto? Referente al ejemplo que tú estabas dando, ¿cierto? Porque finalmente Claro, uno hay porque que hay personas pensar que se sienten. que, sí, No y vale lo que nomás. iba a decir, ya, disculpa, sí, es que parece que estamos con retornos desfasados. O sea, Sí. finalmente el alma ¿a qué viene? ¿A qué viene? Se viene a expandir, pues. Y como se viene a expandir, a uno se tiene que permitir sentir, ¿ya? Se tiene que permitir sentir. Y cuando tú ya vas viendo todas estas señales, estas alertas, en todo orden de vida finalmente, porque uno aprende a eso, no tan solo en el ejemplo que estaba colocando el Esther, uno puede hacer cambios a lo mejor más rápido entre comillas, como tomando acciones, porque sí lo rápido que uno puede hacer es tomar acciones. A lo mejor no hay cosas que te van a resultar tan rápido, van a tomar su tiempo, pero por último ya empezar a tomar acciones, ¿cierto? exacto. Así es, es súper importante el accionar, porque al final pasa mucho igual con
con las terapias complementarias y todo, que la gente piensa que uno le va a solucionar la vida. Y en verdad no es así. O sea, si yo digo, ya, sí, me quiero cambiar de trabajo, que es el ejemplo que puso la Esther, si no escribo un currículum, o sea, si no mando el currículum, no va a pasar nada, ¿me entienden? O sea, tengo que accionar, tengo que hacer un cambio y sobre todo un cambio en la mentalidad porque eh, por algo no están pasando estas cosas, o sea, hay que hacerse consciente. Cuesta muchísimo, es un trabajo que nosotras hemos estado llevando hace aproximadamente un año y medio y cuesta muchísimo hacerse esas preguntas internas, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué debo aprender de esto? ¿Por qué me incomoda cierta situación? ¿Por qué esto me molesta? Y en verdad es súper incómodo verse a sí mismo. Por eso muchas de las personas no lo hacen y prefieren quedarse en la zona de confort. Sí, pues es verdad. Además que también nos toca mucho el ego. De repente uno no, uno dice, yo egoísta jamás, yo soy casi que la Madre Teresa. Entonces, cuando uno empieza como a estudiar estas cosas, ahí sí que va sacando las pelitas de cebolla en el fondo. Te va, te vas descascarando y te vas dando cuenta claro, en realidad no era tan iluminada como me creía, no era tan buena, no era tan... Y no digo que esté mal, simplemente es que es bueno poder verlo para poder como ir por otro camino, tomar las acciones necesarias para tener este crecimiento que necesitamos. Porque en el fondo, como decías tú, Connie, todo esto está pactado y todo esto tiene el propósito que es más profundo, que efectivamente es ir evolucionando. Tal, Exactamente. Y tal cual. además agregar que es el oponente, el famoso oponente que es el que nos hace ver que todo está bien. O sea, tengo un trabajo perfecto, tengo la vida perfecta, un marido perfecto, etcétera. Todo está perfecto en mi vida. Y eso es lo peor que puede pasar. Eso es peor que pasar por un sufrimiento. Es peor que tocar fondo. ¿Por qué? Porque al final en tu vida no vas a tener el crecimiento y no vas a llegar al propósito que pactaste. Exacto. Entonces, al final, ver a la gente que dice, oye, ellos no tienen ningún problema, son como bacanes, ¿sí? Como que prácticamente incluso la gente dice, hoy los envidio, pero no es tan así. Al final, las pruebas que nos pone Dios en nuestro camino es justamente para eso, es para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente, profesionalmente también, en realidad en todo sentido. Sí, Sí, lo que pasa es que, claro, tú tenés que tener como un equilibrio finalmente frente a todo, po, a lo que tú misma estás planteando ahora. Porque claro, quizás que hay de repente con tener una pega así que, wow, súper wow, que a lo mejor el mundo material te está yendo súper bien y todo, pero ¿y si no tenéis tiempo para tu familia? Tienes ahí un desequilibrio, claro. O ¿cierto? sentirse O, vacío, pues, o tener sentirte mucho, vacío. pero no, Exacto, o sea, no finalmente darle esto un nos propósito. enseña que tú tienes que tener tiempo para todo, porque el oponente lo que Exactamente. hace es que mientras más pega, el ser humano piensa, por ejemplo, en el trabajo, mientras más trabajo tengo, wow, gracias, gracias Dios. A veces no es Dios que nos da tanto trabajo, te está dando más pega también para que tú no estés con tu familia. Entonces, ahí uno tiene que mirar y decir, ok, ojo acá, ¿dónde estoy equilibrando mi tiempo familiar versus mi trabajo? Y como en todo orden de vida, porque tenemos que tener tiempo para todo, para leer, no sé, para juntarte con tus amigos, para tener tu vida personal, para compartir con tus hijos, con tus amigos, etcétera. O sea, finalmente eh, uno tiene que estar ahí como atenta y finalmente la cábala nos enseña eso, a estar como más alerta. Y esto no implica que nosotros tampoco no cometamos errores para nada, es como al contrario, estamos en constante aprendizaje. Lo que pasa es que hoy en día miramos la vida como desde otros ojos y con esta conexión, ¿cierto?, que uno tiene y que va adquiriendo con Dios, con Hashem, es diferente, porque uno se aferra más a él como no digo que la psicología, a mí me encanta la psicología, yo encuentro que todos en la vida tendríamos que tener a lo mejor un terapeuta, pero
Cuando no tienes a lo mejor un desequilibrio tanto, el mejor aliado es Dios porque podéis contarle todo, porque finalmente en este vacío, volviendo al tema, este vacío que uno siente cuando hay un dolor, cuando hay algo, cuando tú le das cabida a él, tú ya no estás sola, son dos, somos dos Exacto. personas. Exactamente. Somos dos personas y en tu orden de Eso un cosas, poco, cuando tú lo colocas presente en tu familia, ya no sé si soy un grupo de cuatro, ya no soy cuatro, son cinco, ¿me entendí? Si son seis, son siete. Entonces, finalmente, claro, es lo que viene es a llenar esto. A unir, a hacer exacto, como y ¿Y eso un poco esa, ustedes lo que el nos hablaba pegote. qué técnicas usan para mantener justo lo que Ese hablaba tú, Mari. equilibrio o ese mantener ese equilibrio? cable a tierra. ¿Y qué usan Bueno, para mantener nosotros en equilibrio, Cábala, mantener para nosotros? Sí. Dale, a Cris. nosotros en Cábala se nos enseña una técnica que se llama Itbo Debut. Ya nosotros a diario hablamos con Dios, como si fuera nuestro amigo, así como Dios me molestó esto, Dios te agradezco esto, Dios te pido esto, etcétera. Nosotros estamos en una constante vinculación con Él. Ya, eso es como lo que nos ayuda a sobrellevar y mantener este equilibrio. Porque si estamos enojadas, si estamos tristes, si estamos como estemos, nosotros sabemos que Dios va a estar ahí para escucharnos, incluso para no juzgarnos. Y ahí tenemos como esa contención que decimos, bueno, ok, quizás no estamos tan equivocadas y sentimos como una respuesta. Siento que a pesar de que Dios no nos hable, pero nosotros sabemos que nos está respondiendo de una u otra forma porque se nos viene algún pensamiento en la cabeza o nos aparece alguna señal y nosotros decimos, bueno, ok, por acá va el camino, sigamos por acá. ¿Les pasa a esas chicas que escuchan como una vocecita que te responde cuando te hacen el Sí, acto de bus? sí, o en los sueños también se te presentan situaciones, o de repente una persona X llegó de la nada sin conocerte y te dijo una palabra. Pasa que estamos Sí, como atentas, como con las antenitas de radares para todos lados, siempre hay un mensaje ahí. sí, Sí. sí, es verdad. Siento Puede que ser una siempre hay una respuesta. canción o puede ser algo que escuchaste en la radio, en la tele o una conversación X, pero ahí estaba la clave, sí, es verdad. Sí, Puede ser en cualquier cosita. Ahora, ojo, que no es así como ya, Diosito, si pasa un gato verde, entonces esto es porque... No, no es tan así, no es tan así. Porque como que también hay que aprender a recibir y pedir las respuestas. No es no hay que condicionarlo en el fondo. Y Claro, la otra técnica que también se hace es a través del árbol de la vida, que uno tiene que ir como viendo las Sefirot, que son distintos mundos, eh, y esto, bueno, tocan diferentes temas. Entonces ahí uno va viendo, eh, ya, cómo estoy emocionalmente. Chuta, en realidad estoy bien desequilibrada. Me dicen hola y me pongo a llorar. Ya, entonces, mm, ¿cómo puedo trabajar esto? Y uno así va viendo como ese tipo de cosas. O estoy demasiado en lo material, que no es malo, porque nosotros venimos ujú, de esto a tener una experiencia material, pero siempre manteniendo la conexión con lo espiritual, que eso es lo importante. No nos podemos tampoco como poner por lo menos lo que dice la Cábala, porque hay otros métodos o religiones que sí es como solamente espiritual, despójate de todo y eso para ellos está no, bien. Pero nosotros no, nosotros es importante como aprender a vivir nuestra espiritualidad a través también de este mundo material. Entonces, exacto. eso, como que uno tiene que ir analizando cómo está tu vida y ahí vas viendo tu talla. Aquí tengo que poner ojo, incluso con la comida, de repente uno anda más golosa, ya, hay que poner una restricción ahí o no sé, no me estoy nutriendo bien, ya. Entonces, y esa, no sé si es una técnica, pero es como un, es una forma eh, de trabajar nuestro una forma de desequilibrio. trabajar. Exacto. O sea, de hecho es la base de la cábala, es una de las formas más importantes, digamos, el trabajar a través del árbol de la vida, a Sí, través de estos sefirot, ¿cierto? Exacto. sí. Y ahí Y uno yo va trabajando exactamente todo. podría agregar que también el hecho de tener gente con quien compartir tus cosas,
por ejemplo, nosotras tres que hablamos de repente casi todos los días y nos comentamos cosas, cosas que hicimos, cosas que pensamos, etcétera, también es una gran técnica, porque al final, al tener todo este mismo pensamiento, nos podemos ayudar espiritualmente dando muchas veces, no sé si un consejo ya, porque a veces no es que nos creamos consejeras de la vida y las mejores y que nos sepamos todo, pero por último, esa palabra que venga desde Dios, de todo lo que hemos aprendido juntas, es súper bueno, porque al final como que decir, bueno, ya en verdad fue un momento nomás, que tuvimos un rato mal y ya está, ¿cachai? Y seguimos, y eso me encanta. Ojalá todos pudieran tener personas con las que puedan hablar de esto, sin tapujos, sin crítica, sin vergüenza, porque mucha gente no creo que esa gente no pasaba a hablar de Dios, pues. Claro. Pero ojalá Sí, existiera eso, que se diera. sí. Bueno, y también la Carla también te habla del tema, o sea, esto, lo que está, me voy a agarrar un poquito lo que dijo la Esther, el tema de la alimentación, te habla de que tienes que cuidarte, que tienes que hacer ejercicio, o sea, finalmente uno tiene que estar conectado con mente, cuerpo y alma, es eso, para poder tener el Así es. equilibrio, ¿ya? Que vuelvo a insistir, no implica de que andemos siempre, por si acaso, no somos estados zen ni nada por el estilo, somos personas común y corrientes, somos seres Sí. humanos común y corriente, no andamos con sotana, con nada, absolutamente con nada, pero sí miramos la vida de otra forma. No implica que si de repente alguien se nos cruza, no sé, o sea, las cosas injustas también las vamos a, no es que si pasa algo injusto en la vida nos vamos a quedar callados y vamos a estar viendo al otro ser humano. No, mira, él tiene que tener un aprendizaje de esto y esto otro. No, no nos vayamos a ir al No, extremo. Si hay alguna injusticia, por ejemplo, no, no, Sí, que no se vaya a malinterpretar eso. sí. No, y además que claro, tampoco de hecho, es como que... Ah, es verdad. Dale, Connie. no dan, Ay, que tampoco es no como sé que qué sigue. andemos por la vida así, bendiciones para ti, hermano. No, si uno igual se enoja, pues igual tenemos que transitar todo, porque de hecho eso mismo te ayuda a decir, chuta, ya, aquí hay algo que me está como apretando esta tecla, pues. Esta tecla que necesito como trabajar, Mm. porque de repente, no sé, pueden haber Claro. cosas muy pequeñas que uno dice, ay, que me da rabia esta cuestión, ¿qué se cree este otro? Y, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí que te está como activando o haciendo como reactivo? Ujú. Eso quería comentar. Lo que iba a decir yo es que tampoco es como que si alguien nos cuenta algo que está pasando doloroso, nosotros le vamos a decir, ah, ya es que tú tienes desequilibrado esto y tenés que mejorar en esta actividad y No, bueno, que es un aprendizaje, no se distrae. No, bueno, no, eso es No, como al porque eso es un final, como cortocircuito. las Además conclusiones. que sí, es como un cortocircuito para nosotros. A mí me pasa que a veces así como que, no sé, pues amigas me dicen, ya, pero dime tú, dime. Y yo digo que no puedo intervenir y como que de repente la gente no entiende porque claramente cada cual tiene su propósito, ¿cierto? En este plano y nosotros no podemos intervenir. Sí podemos dar un consejo cuando alguien nos pide algo, pero tampoco tenemos la absoluta verdad. exacto. Exacto, eso es súper importante. Sí. Que todo lo que hablamos nosotras es desde nuestro conocimiento, de lo que hemos Ujú. estudiado y lo que nos gusta y seguimos, los que nos representan en este momento. Puede que mañana quizás no me siga gustando, eso quién sabe, pero eso es súper importante, que cada uno se sienta representado, que nadie te obligue a pensar de alguna manera, sino que sigue lo que te representa y si no te representa nada, bueno, pues sigue tus ideales. Eso es Exacto. súper importante Tal también. cual, Sí, tal de cual. hecho, los maestros de Cábala igual siempre dicen que no me creas nada, cuestiónate todo, Exacto. independiente de que te estén diciendo cosas. Ah, Entonces, está bien, sí, al final uno igual se tiene que armar como su pensamiento lógico, eso, Mm. su crítica. Ahí nos está saludando eso. Yo JP. creo que eso es lo más importante de este capítulo, es eso, hacerse consciente de lo
de lo que a uno le pasa, hacerse la autocrítica y permitirse sentir. Yo creo que eso, como Sí, ya para ir cerrando el tema del día de hoy, para exacto. no tocar fondo, ya porque quizás hace un par de años atrás me hubiera pasado alguna situación difícil y me hubiera ido a acostar y no me quería levantar, ¿no? Eh, Claro, acostada, depresión, etcétera. Hoy en día tengo una mirada distinta y digo, bueno, ya, ¿por qué me sucedió esto? Claro, Me miro, me observo, observo a mi alrededor y digo, bueno, no era lo que tenía que pasar, así que veamos otro, veamos la oportunidad que sigue. Al final eso es. exacto. Sí. y también va un Nos, poquito ahí, también como para ir también terminando, este tema igual yo sé que siempre da para largo y todo, pero eh, cuando las personas de repente se sienten solas, qué sé yo, este vacío que hay, que existe, se habla hoy en día mucho, a lo mejor sonará muy cliché y todo, del amor propio. Uno igual también con la cábala aprende como a restringir cosas en el sentido de no estar siempre bien, del atreverse y el permitirse, el decir no frente a situaciones, ¿cierto? Por eso les decía que a lo mejor puede sonar muy cliché el tema del amor propio, pero finalmente la cábala también te lo habla de eso, te lo habla y te lo dice. De hecho, es una corrección de la Sefirot, ¿cierto? De este árbol de la vida, del tener en el equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que el decir no es como, ah, pero ¿por qué tenéis que decir todo así? Si de repente en tu agenda no te alcanza para todo, uno se tiene que permitir decir no, ¿ya? exacto. Por mi propia salud y todo. Yo me di cuenta, eso es algo mío personal, yo también, ante todo sí. No, yo tenía que estar en todas, en todas. Pero claro, no me daba de repente para poder estar en todas y nada, y ha sido un aprendizaje bien fuerte la primera vez que dije no, no lo podía creer, así como, ¡ah! Sí, pues y una se siente Entonces como culpable. que, como culpa, porque ahí viene el asado de la culpabilidad y todo el tema, ¿cierto? Sí, Entonces, claro, nada, seguimos nosotras en aprendizaje, como decíamos, nosotros no tenemos la absoluta verdad, nosotros hablamos a través de nuestras propias experiencias, vamos conectando con lo que vamos estudiando como estudiantes de Cábala que somos, en este mundo tan bello y en esta vinculación que tenemos con Dios porque nosotros lo decidimos así finalmente. Decidimos llenar esta vasija a través de Él y ser unas receptoras, digamos, y poder compartir, digamos, a través de nuestras experiencias lo que vamos conversando. sí. Yo para cerrar también les Exacto. quería dar como, no sé si es un tip, pero bueno, uno de los maestros de Cábala decía que sí es importante decir no, porque cuando uno dice que sí y tú no logras llegar a hacer esas cosas, tú estás teniendo una fuga de energía. Y al final nosotros también somos energía, somos luz. Entonces, hay que aprender a decir que no para que también cuidemos de nuestra energía y de nosotros. Así que eso. Tal cual. Eh, Bueno, espero muchas que gracias. haya sido muy entretenido para ustedes. Lo esperamos en el tercer capítulo, que ya vamos a anunciarlo. Y Y no sé si Connie quieres decir va a algo estar más. muy bueno. Tenemos No, nada, muchos temas. solo que, sí, solo que déjense transformar, vean los malos ratos como una oportunidad. Intenten verlo de otra perspectiva cuando ya sientan, se enojen, lloren, pataleen, etcétera. Después hagan esa reflexión bueno, ya hay que transformarse, pues cambiemos el chip para que puedan seguir adelante. Exacto. Sí, muchas gracias. Así que Sí. eso. Gracias a Nos ustedes, vemos en chicas, el Gracias próximo por a la capítulo. llamada. todos. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. buenas Besitos, noches chao. a todos. Chao. Chau.